Ya está grabando, ¿verdad? ¿Ya está grabando? Entonces, ya. Ok, y ahora nos vamos a la presentación. Aquí está. Ok. Muy bien. Entonces, a partir de ahorita, bueno, a partir de esta tercera etapa, vamos a empezar viendo los recursos administrativos en materia de transparencia. Les había yo preguntado a usted si ya habían llevado recursos administrativos, pero me dijeron que no, ¿verdad? ¿Nunca han llevado recursos? ¿No han llevado procesal, fiscal o No, contencioso? ¿Nada? ¿Nada? nunca, no. Ah, bueno, ok. Perfecto. Entonces, ay, miren, aquí me salió mal administrativo. Espérenme, déjenme corregir. Administrativo. Ok. Ok, ¿qué es un recurso? Miren, bueno, recurso, como su nombre lo dice, viene de la palabra recurrir, pedir, solicitar, ¿no? Es decir, que vamos a solicitar la modificación de un acto jurídico que nos afectó. Eso es un recurso. ¿Ya vieron ustedes cuál es la diferencia entre acto y hecho jurídico o hecho y acto? ¿Ya lo vieron en las nociones de derecho positivo? ¿Sí llevan nociones o cómo se llama su materia? ¿Nociones? No, ya llevaron nociones, ¿no? De derecho positivo mexicano, ¿no? No. No. ¿No han llevado nociones? Ay, qué raro. O sea, ¿no han llevado derecho? ¿De nada? Sí, ¿Qué llevaron? derecho, ahorita tenemos Sí, derecho ahora fiscal. tenemos fiscal y el semestre pasado fue comercial. Fundamentos jurídicos, ¿no? Ándale, estoy confundiendo nociones de derecho con fundamentos jurídicos, ¿no? ¿O cómo se llama la materia? ¿Sí es fundamentos? Conceptos jurídicos se llama, creo. Conceptos jurídicos Conceptos fundamentales. jurídicos Esa, fundamentales. ajá. ¿Ya llevaron conceptos? ¿No? ¿O sí? ¿O ya ni se acuerdan? Conceptos, sí lo llevamos. conceptos jurídicos. Ándale, ok. Entonces, en conceptos, no vieron recursos, ¿no? Creo No. que no. Bueno, ok. Si no, no importa. Lo que sí se me hace raro que no hayan visto recursos, pero si no, no hay problema. Lo vemos ahorita. Ok. Un recurso es, bueno, pero no es lo que les iba a preguntar. ¿Ya vieron la diferencia entre hecho y acto administrativo? ¿No? ¿O sí? No, no se acuerdan. No me acuerdo. No, Ok. yo no me acuerdo. Miren, esto no viene en la materia, pero de todas maneras me parece importante que lo conozcan. La diferencia entre hecho y acto jurídico es que un hecho es cualquier asunto Legal, ¿no? en que se involucre la naturaleza. Por ejemplo, el nacimiento, la muerte, no sé, un accidente, ¿sí? Ese es un hecho jurídico. Algo que tiene alguna repercusión, pero se surge de un acontecimiento de la naturaleza. Por ejemplo, un terremoto, ¿no? ¿Sí? Es un hecho jurídico. Y el acto jurídico es, digamos, el documento que se levanta a partir del hecho. Por ejemplo, si hay un terremoto, ¿no? Y alguien fallece, el hecho es que falleció. El acto es el acta de nacimiento. Perdón, el acta de defunción. ¿Sí? Okay. La O consecuencia. el hecho es el nacimiento de un niño o de una niña, ¿no? El hecho es el nacimiento. El acto es el acta de nacimiento, ¿sí? O Sí. sea, es aquel documento que se elabora o que surge a partir de un hecho. El acto es el documento que surge a partir de un hecho jurídico. ¿Sí? ¿Me entienden? La diferencia entre hecho y acto jurídico. Sí. Bueno, ok.
Entonces, no sé por qué se los dije, pero les va a servir de mucho, más adelante. En algún momento lo van a tener que ver. Bueno, no era motivo de esta clase. ¿Qué es un recurso? Recurso es solicitar a la autoridad que modifique. Ah, ya, miren, aquí está acto. Un acto jurídico. Un acta, ¿no? Un acto jurídico es un acta. Es requerir a una autoridad que modifique un acto o una resolución que se considera que daña los intereses de un particular. En este caso, por ejemplo, ustedes son los particulares. Si un acto, si una sentencia, si una resolución afecta su esfera jurídica, ustedes tendrían que presentar un recurso administrativo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no? ¿O me explico otra vez? Ok, ¿por qué se llaman recursos administrativos? Porque tienen que ver con la materia administrativa. Es decir, la diferencia entre este tipo de recursos es que no son relacionados o no son relativos. ¿Ya están poniendo su nombre o están preguntando en el chat? Está poniendo su nombre. Ah, que la Pero es canción. hasta el final, ¿no, maestra? Exactamente, exactamente. ¿Cuántas veces les he dicho que al final... Dice, maestra, estoy teniendo problemas con mi computadora. Que la canción. Ángel Leonardo. Y ya, como Ángel Leonardo puso que está teniendo problemas, ya todos se fueron a poner su nombre. No vaya a ser que Ángel Leonardo no regrese, ¿verdad? Ok. Otro, no, otro chat. A ver, ahora qué dice el chat. Ya está regresé. Ah, bueno. Sí, no la había visto, perdón. Hasta ahorita me estoy enterando que habías hablado en el chat. Bueno, entonces miren, hay dos, cuando ustedes están afectados en su esfera jurídica o en la empresa a la que representan, hay dos tipos de, digamos, de llevar un procedimiento. Hay procedimientos administrativos y hay procedimientos jurisdiccionales. Los jurisdiccionales es muy fácil, es ante un juez, ¿sí? Tú presentas una demanda y el juez te la recibe en un juzgado. Esos son procedimientos jurisdiccionales. Estos procedimientos que vamos a ver, los recursos administrativos, no corresponden al juez, ¿no? Sino que corresponden a una autoridad de la administración pública. Ustedes ya entienden cuál es la autoridad de la administración pública porque ya lo vimos, ¿recuerdan? En la primera etapa del curso. Es decir, todo lo que provenga del Ejecutivo. Entonces, este tipo de recursos son denominados administrativos porque están relacionados con alguna resolución emitida por una autoridad administrativa. Y en este ámbito estamos en el federal. Hay autoridades administrativas en el municipal, en el ámbito municipal, en el ámbito estatal y en el federal. Este tipo de recursos que vamos a ver hacen referencia a la administración pública federal. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Nadie? ¿Todo se va entendiendo? Ok. Entonces, el recurso administrativo es un acto por el que un sujeto, un particular, que tiene legitimidad, ¿qué significa que tenga legitimidad? Que él mismo, ¿mané? ¿Validez? Sí, pero, exactamente, lo que sucede en derecho es que solamente puede requerir o puede demandar la persona afectada o su representante legal. Vamos a suponer, si ustedes hacen una solicitud de transparencia y les niegan la información, los únicos que se pueden inconformar o que pueden interponer un recurso administrativo son ustedes. Yo, María Angélica Grimaldo, no podría interponer un recurso porque a ustedes les negaron una solicitud. ¿Me explico? Eso es tener legitimidad. Solamente la persona afectada es la que puede solicitar o invocar a la autoridad la modificación de su resolución. ¿Sí? Entonces dice, recurso administrativo es un acto por el que un sujeto legitimado para ello
pide a la administración pública que revise, modifique o reforme un acto de resolución administrativo o excepcionalmente un trámite dentro de un término. Eso también es muy importante que lo recuerden. Todos los recursos tienen un término. Vamos a suponer, si tienen 15 días para interponer un recurso y lo presentan el día 16, se los van a desechar. Solamente la autoridad va a recibir dentro de un plazo muy establecido en la ley. ¿Sí? Un día después ya no sirve, lo puede presentar o no presentar, es exactamente lo mismo, porque se los van a rechazar. Y también deben seguir las formalidades establecidas en la ley de la materia. ¿Ok? ¿Qué es sustanciar un recurso? Sustanciar es la acción desde que se presenta la solicitud, desde que se presenta ante la autoridad hasta que concluye con una resolución. Todo ese procedimiento se llama sustanciación. Dice, los recursos administrativos se interponen y resuelven ante la misma administración pública, ¿no? O sea, es decir, no empiezas con una autoridad pública, con una autoridad administrativa y terminas con una jurisdiccional, no. En este caso, se interponen ante la misma administración, por lo que ésta se convierte en juez y parte. ¿Por qué? Porque no hay un juez que determine quién tiene la razón, sino que también es otra autoridad la que resuelve el recurso. Y parte de un mismo recurso, de tal suerte que la posibilidad de que sea la autoridad quien reconozca sus errores, vicios o incluso desviaciones depende de la debida observancia de los principios elementales que deben regir en la actuación de la autoridad. A ver, ¿lo entendieron? ¿Esto se entiende o abundamos más en él? ¿Qué interpretan Y otra vez porque ustedes? no entendí muy bien, maestra. Miren, lo que tienen los recursos administrativos en particular es que es una autoridad, por ejemplo, en el caso de las solicitudes de información, ustedes presentan su solicitud de información ante una autoridad. ¿Qué se les ocurre que podríamos preguntar? ¿Cuánto se va a gastar en el Tren Maya? ¿No? Vamos a preguntar al Ejecutivo, ¿cuál es el presupuesto que se va a ejercer, ¿no? En el Tren Maya. Entonces hacemos nuestra solicitud de transparencia y la autoridad, en vez de contestarnos cuánto se van a gastar, nos la niega por alguna cuestión. ¿Se acuerdan que habíamos dicho en qué casos nos pueden negar la información? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Díganme un ejemplo. ¿Por qué causas? ¿Por causa de qué? ¿De seguridad nacional? Ok. Que nos negaran decirnos el presupuesto por seguridad nacional. Y vamos a decir, ¿y qué tiene de seguridad nacional el Tren Maya? ¿No? Si es un tren, no va a haber nadie del ejército. Todavía el aeropuerto sí, porque lo están haciendo en una base militar, ¿no? Ahí sí, si preguntamos, pues nos van a mandar a volar porque estamos hablando de una cuestión militar. Pero en el caso del Tren Maya, no tendrían por qué negarnos la información que estamos pidiendo, y menos sobre el presupuesto, ¿no? Entonces, tú le solicitas a una autoridad que te diga cuánto va a gastar en el Tren Maya. Y esa, por motivo de seguridad nacional, esa autoridad te la niega. Entonces, tú no te quedas conforme porque estás convencido de que pues, el Tren Maya es público y el presupuesto es público. No me vengan a decir que la seguridad nacional, ¿no? Entonces, nosotros como ciudadanos ofendidos, molestos, incómodos, vamos a interponer un recurso. ¿Sí? Para que la autoridad revise. O sea, que se dé cuenta, como que abra los ojos y diga, tiene toda la razón este ciudadano porque nunca debía haber negado esa información. Eso es lo que hace el recurso. Le solicitamos a la autoridad que reconsidere. Entonces dice, los recursos administrativos se interponen y resuelven ante la misma administración, por lo que ésta se convierte en juez y parte. ¿Por qué se convierte en juez y parte? Porque no acudimos ante un juez para pedirle que
tal autoridad o que el presidente nos dé la información, o cualquier persona, o sea, no necesariamente tiene que ser presidente, sino la autoridad que tenga la información que queremos conocer. De tal suerte que la posibilidad de que sea la autoridad quien reconozca sus errores depende de la debida observancia de los principios que deben regir en la actuación de la autoridad. ¿Por qué dice esto? Por lo que les vengo diciendo, no es un juez el que la va a obligar a la autoridad a que nos dé la información, sino que va a ser la misma administración pública quien va a resolver que nos tiene que dar la información. ¿Me expliqué? ¿Dudas? Bueno, si nadie tiene dudas, nos seguimos, ¿sale? Ok, entonces, ¿cuál es la naturaleza de los recursos administrativos? La naturaleza es la de la defensa de los intereses ante el Estado. Por lo que, a diferencia de lo que tú presentas en un juzgado, un procedimiento jurisdiccional, ahí son dos partes iguales que están ante un juez exponiéndole cada una sus motivos. Acá no, acá es el particular ante el Estado. ¿Por qué? Porque la autoridad se inviste de, ¿cómo podemos llamarle? De una jerarquía máxima representando al Estado. Cualquier autoridad que tenga información pública no está obrando como un particular, como una persona, sino está actuando en su investidura de autoridad en representación del Estado. Entonces, no podemos decir que son dos ciudadanos que están peleando por un derecho, sino que es un ciudadano que le está requiriendo a la autoridad en representación del Estado que le dé algo, ¿sí? Entonces, no son dos partes iguales. Es un ciudadano contra el Estado. ¿Sí queda claro? Sí, profa. Ok. Entonces, no es un proceso jurisdiccional. Es un procedimiento desarrollado en la esfera de la administración pública y no es un proceso jurisdiccional promovido ante un tribunal. ¿Cuáles son las formalidades? Si quieren esto, como está largo, ayúdenme a irlo leyendo, ¿no? Para que no se nos haga tan pesado. ¿Quién me ayuda? ¿Son cuántos? Espérenme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Quién me ayuda con 6 y quién me ayuda con otros 6? Maestra, si quiere. Órale, Irving, gracias. Dice, formalidades. Ujú. Presentarse por escrito. Sí, Hacerlo dentro del plazo establecido. sí, Presentarlo ante la autoridad responsable del acto, procedimiento o resolución. Es ajá, decir, quien lo emitió. sí, Indicar el órgano administrativo al que se dirige. sí, Señalar el nombre y domicilio del recurrente. sí. Precisar el acto que se recurre. Ahí ya vamos en 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí, ajá. Ok, muchas gracias. Entonces, miren, aquí nos quedamos, ¿no? Presentarse por escrito. Hacerlo dentro del plazo establecido. Presentarlo ante la autoridad responsable del acto. Procedimiento o resolución, es decir, quien la emitió. Indicar el órgano administrativo al que se dirige. Señalar el nombre y domicilio del recurrente, o sea, de nosotros, los particulares. Ok, ¿quién me ayuda? Ya siguen las otras 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, me sobra uno. Bueno, precisar el acto que se recurre. ¿Quién me ayuda con los otros 6, por favor? Yo, profe. Gracias. Describir con acuciosidad la fecha Ajá. en que se notificó o cuando se tuvo conocimiento del acto recurrido. ¿Cuándo se Indicar tuvo? los Ajá. antecedentes. Ajá. Puntualizar los daños o agravios que se causaron con la resolución recurrida. Describir y puntualizar las pruebas. Ajá. Establecer los puntos petitorios y firmar el documento. Ok, muchas gracias. Gracias, León. Entonces, miren, precisar el acto que se recurre. Eso es muy importante. Le tienen que decir a la autoridad que están manifestando o de por qué están en contra del acto que están recurriendo. Por ejemplo, en el caso del Tren Maya, ¿no? Que estábamos en ese ejemplo, cuando pedimos cuánto se va a gastar y la autoridad no lo niega,
y nos fundamenta en que es cuestión de seguridad pública, ¿eh? O seguridad de la nación, ¿no? ¿Qué me dijeron? Sí, seguridad nacional, ¿no? Entonces, si la autoridad no lo fundamenta que es por seguridad nacional, ¿sí era seguridad nacional? Ya me quedó la duda. Sí. Sí. Ok, gracias. Entonces, si es lo que la autoridad nos dice que es por seguridad nacional, No, seguridad nacional era por el aeropuerto, ¿no? sí, pero exactamente, o sea, no nos puede decir que el Tren Maya es por seguridad nacional, seguridad que no nacional. cuánto va a gastar, o sea, no aplica, ¿no? Ajá. Entonces, eso es lo que nosotros le vamos a tener que decir a la autoridad. Oye, yo supongo que estás mal en esta negativa que me estás dando en este oficio donde me niegas la información, porque el Tren Maya de ninguna manera involucra seguridad nacional. Eso es argumentativamente lo que le vamos a tener que decir a la autoridad, ¿no? Precisar el acto que se recurre. ¿Cuál es el acto? Es la solicitud, bueno, perdón, la respuesta de la autoridad en donde nos niega la información. Ese es el acto que se recurre. Describir con acuciosidad la fecha. Acuciosidad es con mucha puntualidad, ¿no? Describir con puntualidad la fecha en que se notificó o cuándo se tuvo conocimiento del acto. La misma autoridad te notifica, te dice la fecha en que te está notificando la resolución, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes? Pues, ¿qué vas a decir? Con fecha 20 de noviembre hice mi solicitud de información a través de la plataforma, ¿no? 2, con fecha tal se fue recibido y tuvo el número de folio tal. 3, a partir de ese momento, 15 días después, tenía la autoridad para contestar. 4, es que siendo el día que es hoy, 3 de diciembre, la autoridad me niega la información manifestando que es un asunto de seguridad nacional. Y luego, los daños. ¿Por qué me afecta? ¿No? ¿Por qué consideras que te afecta el tren, que no te den la información del Tren Maya? ¿Qué se les ocurre que podría hacer? ¿Por qué creen que nos podría afectar que no nos dijeran cuánto va a gastar el presidente en el Tren Maya? Porque hay desvío de recursos. Presuntamente hay un desvío de recursos, ¿no? Y pues el patrimonio es de todos. El erario público es patrimonio de todos, ¿no? Entonces ahí le vamos a tener que manifestar a la autoridad cuáles son los agravios o daños que consideramos que nos está haciendo al negarnos esa solicitud de información. Luego vamos a tener que presentar pruebas. ¿Cuáles serían las pruebas que se les ocurren? ¿Qué pruebas presentaríamos? La negativa que te da el gobierno Exacto. de revelar la información. Primero tu solicitud, ¿no? El número de folio y luego la negativa. Esas van a ser nuestras pruebas. ¿Sí? Y luego establecer los puntos petitorios. ¿Qué le vamos a pedir? Pues que nos la otorgue, ¿no? Que toda vez que no se considera que sea, y obviamente le vamos a tener que dar ahí una argumentación bastante amplia sobre qué es la seguridad nacional y por qué no encuadra con el gasto del Tren Maya. Pues no hay nada que no se pueda observar, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener que hacer esa argumentación. Luego establecer los puntos petitorios. ¿Qué le vamos a pedir? Pues que reconsidere, ¿no? Y que nos otorgue la información. Y finalmente recuerden que es muy importante que todos los documentos vayan firmados. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Nadie? No, Ok. no. Bueno, entonces los documentos que se deben anexar va a ser el poder notarial. Miren, en ocasiones no se actúa o no se dirige uno a la autoridad como persona física. En muchas ocasiones se hace la solicitud como persona moral. Tal vez aquí, si se hiciera una solicitud de información, en este mismo ejemplo del Tren Maya, una persona moral podría ser porque tiene algún interés en poner un establecimiento mercantil cerca de donde va a estar el Tren Maya, ¿no? Entonces, quiere saber cuáles van a ser las rutas, el presupuesto,
Vamos a suponer que no nada más solicitamos el presupuesto, sino también solicitamos las rutas, ¿qué más se les ocurre que podríamos preguntar? Si quisiéramos poner un establecimiento mercantil, Las estaciones. ándale, ¿dónde van a estar las estaciones? Y la autoridad nos niega esa información y nos dice que es por seguridad nacional. Entonces nosotros le decimos, oye, pues no es seguridad nacional porque no hay nada ahí que esté relacionado con ningún peligro, ¿no? Que se vulnere la seguridad de los ciudadanos o algo, eso no existe. Entonces, en muchas ocasiones, vamos a suponer, en este ejemplo de que queríamos saber las estaciones del Tren Maya donde van a estar, es porque nosotros tenemos un establecimiento y queremos ponerlo cerca, ¿no? Vamos a suponer que vendemos artesanías mexicanas y por supuesto que nos interesa mucho, pues, dónde van a ir bajando las personas para acercarnos a vender, ¿no? Y entonces, si ustedes se presentan como representantes legales, necesariamente van a tener que presentar el poder notarial o el acta constitutiva de la empresa. Si yo, por ejemplo, no hice la pregunta como María Angélica Grimaldo, sino como representante legal de Almacenes El Sol, entonces voy a tener que acreditar personalidad presentando el poder notarial donde me autoriza como su representante legal. O el acta constitutiva, dependiendo dónde esté mi poder. Luego también voy a tener que integrar mi identificación, la resolución donde nos negaron la información, la constancia o cédula de notificación en donde me informaron, me dieron conocimiento de la negativa, las pruebas documentales, ¿no? Y si fuera el caso, en algunas ocasiones se presenta también un cuestionario para un perito, cuando se presenta una prueba pericial. No es este el caso, pero aquí estamos viendo todos los recursos en general. Entonces, en algunas circunstancias, bajo algunas circunstancias, es necesario presentar un cuestionario de un perito porque se presenta una prueba pericial, pero no es este el caso. ¿En qué casos es improcedente un recurso? Cuando se presenta fuera de plazo, cuando no se haya acompañado de la documentación que acredite la personalidad del recurrente o cuando no vaya firmado, ¿sí? Si no contiene cualquiera de estos tres elementos, les van a desechar su recurso. Aunque lo hayan hecho precioso, les haya quedado muy bien, lo presenten en tiempo, acrediten su personalidad, presenten el acta constitutiva, pero no lo firmaron, se fueron. Hasta la vista, baby. La autoridad te va a mandar a volar, ¿sí? O igual lo firman, pero no acompañan el poder que acredita que ustedes son el representante. Pues hasta la vista, baby, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas tres condiciones. Presentarla dentro del plazo, anexar la documentación que acredita nuestra personalidad, o sea, si no es el acta constitutiva, nuestra identificación oficial, puede ser el pasaporte o el IFE o algo, ¿no? El INE ya se llamaba. Pero hay que acreditar la personalidad siempre y firmarlo. Ok. Entonces, ahora vamos a empezar a ver el recurso de revisión que se presenta, o más bien, el recurso que se presenta cuando te niegan la información, una solicitud de información, se denomina recurso de revisión. El recurso de revisión procede cuando, bueno, ahorita lo vemos. Dice, ¿podrá interponer por sí mismo a través de un representante, este recurso? Antes de que haya conocido la solicitud. Bueno, lo más importante aquí, miren, el recurso de revisión se presenta ante la misma unidad de transparencia que donde presentamos nuestra solicitud de información. ¿Sí se acuerdan lo que es la unidad de transparencia, verdad? Es la oficina donde gestiona. La que tiene ¿no? cada dependencia, ¿no? Ajá, es la oficina que gestiona. Las solicitudes de... Ajá, esa, mira. Entonces, si a mí me niegan la solicitud de información, entonces lo que yo voy a tener que hacer
es presentar mi recurso ante la unidad de transparencia de la oficina que me negó la información, ¿sí? En este caso, por ejemplo, que estamos poniendo el ejemplo del Tren Maya, tendríamos que presentarlo en la unidad de transparencia de la oficina de la presidencia, ¿no? Porque se lo preguntaríamos directamente al ejecutivo. Y el plazo que tenemos es dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la notificación. O sea, cuando les lleguen la información, lo que tienen que hacer es presentar ante la misma unidad de transparencia el recurso de revisión. Como su nombre lo indica, una revisión implica que tú le dices a la autoridad, oye, creo que estás mal en habérmela negado. ¿Podrías revisar tu negativa? Es lo que le estamos pidiendo, ¿no? De una manera bastante formal. Lo que le estamos pidiendo a la autoridad es que por favor revise su procedimiento, porque desde nuestro punto de vista no debería de negarnos esa información. ¿Sí? Ok. Entonces, se tiene que interponer ante la unidad de transparencia y esta deberá remitir el recurso de revisión al organismo garante que corresponda, al más tardar al día siguiente de haberlo recibido. Vamos a suponer que nos niegan esta información, entonces nosotros debemos de presentarlo ante la unidad de transparencia y la unidad de transparencia lo enviará al organismo garante que corresponda. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cuál es. ¿En contra de qué procede el recurso de revisión? Son 13 supuestos, ¿no? Ay, espérame. ¿Procede en contra de? Ajá. Ok. Entonces vamos, no sean malos, me van ayudando de 4 en 4. ¿Contra qué procede el recurso de revisión? ¿Quién me ayuda? Ya los que ya leyeron ya no me ayuden, ¿eh? Que me ayuden otros 3. Quiere yo, profesora. A ver, 1, los primeros 4. Ajá. Okay. 1, la clasificación de la información. Ajá. 2, la declaración de inexistencia. 3, la declaración de incompetencia por el objeto obligado. Ajá. 4, entrega de información incompleta. Ok, muchas gracias. Entonces, la clasificación de la información, ¿qué significa? Que tú solicitas una información y en ese momento te dicen que está clasificada, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, el ejemplo del Tren Maya, ¿no? Nos dicen, no te la puedo otorgar porque es seguridad nacional y la tengo clasificada. En ese momento, tú dices, espérate, pues no tiene por qué estar clasificada, ¿no? 2, cuando te digan que no existe la información. 3, cuando se declara incompetente para entregártela. Por ejemplo, vamos a suponer que le solicitamos al ejecutivo que nos dé la información del Tren Maya y nos diga que él es incompetente para darnos esa información. Dices, caray, entonces, si no eres tú, ¿quién me la va a dar, no? O sea, incompetente es que él no es el competente, ¿no? Y 4, cuando te la da, pero te la da parcialmente, que también es muy común, que no quieran brindar la información y te den una parte solamente. ¿Sí? Entonces tú te inconformas. ¿Quién sigue del 5 al, qué son? 5, 6, 7, 8, 9. Yo, profesora. Muchas gracias. A ver. 5. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado. Esa es otra. Ajá. 6. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley. Ajá. 7. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado. Ajá. Y 8. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y o no accesible para el solicitante. Muchas gracias. 5, 6, 7, 8. No, te falta una, ¿no? Una más. Sí. ¿Sí? 9. 9. Los costos o tiempos de entrega de la información. Ok, sí. Muchas gracias. Miren, vamos a ver. Es 5. Sí, era del 5 al 9, ¿no? La entrega de información que no corresponda.
O sea, la autoridad como que ya lo tiene descargado, ya no lo tiene entre sus pendientes porque ya te contestó, pero no te contestó lo que tú preguntaste. Entonces te inconformas, ¿no? Vamos a suponer que le preguntamos del Tren Maya y nos contesta de qué les gusta. Pues de la carretera de Texcoco, ¿no? Dices, ah, caray, pues yo no te pregunté de la carretera, yo te pregunté del Tren Maya, pero para él ya lo tiene resuelto, ¿no? Dice, no, pues esta ya la respondí. Sí, me respondiste, pero no lo que yo te pregunté. Luego, 6. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos. Es decir, la autoridad tiene ¿cuánto tiempo? 20 días, ¿no? Para responder. Y te responden en 25 días. Entonces, pues, te inconformas, ¿no? Dices, oye, ¿por qué? ¿Por qué me respondes fuera del plazo? 7. La notificación o entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado. Vamos a suponer, tú das tu correo electrónico y pides que por favor te contesten por correo electrónico. Y la autoridad te contesta por estrados. ¿Qué significa por estrados? Sí les dije, ¿no? Lo que significaban los estrados. Que allí en la pared lo pega. Y pasan 3 meses y nunca te llega tu información al correo. Entonces tú vas a la unidad de transparencia y te dicen, uy, ahí ya tiene 3 meses pegada la información por estrados. También te inconformas, ¿no? Dices, oye, pero yo no te la pedí así, yo te pedí que me la enviaras por correo electrónico. Bueno, la entrega de modalidad. 8. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible o no accesible. Vamos a suponer que te lo dan en un disco y cuando lo quieres abrir no puedes, ¿no? Tiene una clave, te pide una clave, un password. Y dices, pues yo no, ¿cómo le voy a meter un password si yo no pedí? O sea, es una información pública, ¿no? También te puedes inconformar. Y 9, los costos o tiempos de entrega. Vamos a suponer que tú pides la información por correo electrónico y te dice, sí, claro, pase a pagar sus 1,000 pesos y se la damos. Y dices, pero ¿por qué voy a pagar si es por correo electrónico? No, pues usted tiene que pagar. Ah, pues también te inconformas. Luego sigue de 10 a 13. ¿Quién me ayuda, por favor? Alguien que no haya leído. Yo, profesora. Gracias, Janet. 10. La falta de trámite a una solicitud. Ajá. 11. La negativa a permitir la consulta directa de la información. 12. La falta de eficiencia o insuficiencia de la fundamentación y o motivación en la respuesta. O 13. La orientación en un trámite específico. Muchas gracias. Entonces, la falta de trámite a una solicitud, es decir, que tú hiciste tu solicitud y nunca te contestaron. Y cuando preguntas por qué no te contestaron, porque ni siquiera la tramitaron, nunca le llegó a la autoridad, nada, también te inconformas. 11. La negativa a permitir la consulta directa de la información. Tú pides, ¿se acuerdan lo que eran los datos abiertos, no? Que era prácticamente como una biblioteca pública, es decir, poner la información a la disposición del ciudadano. Entonces tú quieres que te permitan ver las carpetas de la licitación para el Tren Maya y te niegan, te dicen que no puedes verla directamente. Pues también te inconformas. La falta de eficiencia o insuficiencia de la fundamentación o motivación en la respuesta. Por ejemplo, este caso en el que nos decían, no, por causa de seguridad nacional no te la brindo, pero no te dicen con fundamento en qué artículo, dónde dice que esto es seguridad nacional. Nada, te inconformas. Y 13, la orientación a un trámite específico. Vamos a suponer, tú haces una solicitud de información y te dicen, no, no te lo voy a dar por aquí, tienes que formarte en esa fila y tienes que pagar. Y, oye, espérate, pero ¿por qué si esto es información pública? También te inconformas, ¿sí? Entonces son 13 supuestos en los que proceden contra para poder presentar un recurso, ¿sí? El recurso de revisión. Muy bien, ¿qué deberá contener? Otra persona, otro valiente, un alma buena que lo lea. ¿Qué maestra? Yo. Ajá, gracias. El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud. Sí. El nombre del solicitante que recurre
o de su representante y, en su caso, del tercero interesado, así como la dirección o medio que señale para recibir las notificaciones. Gracias. En este caso no hay tercero interesado, porque el tercero interesado es nuestra contraparte. Entonces, si aquí nosotros le estamos solicitando a la autoridad, pues solamente que hubiese una autoridad interesada en que no se nos diera esa información, pero solamente bajo ese supuesto. ¿Sí? Gracias. Seguimos el 3. El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso. Sí. 4. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del acto reclamado o de presentación de la solicitud en caso de falta de respuesta. 5. El acto que se recurre. 6. Las razones o motivos de inconformidad. Y 7. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, salvo en los casos de respuesta de la solicitud. Ok. Muchas gracias. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos un derecho, ¿no? Un derecho humano, inclusive, está considerado a que tú puedas cuestionar a la autoridad y la autoridad te conteste en los términos en los que tú le estás preguntando. Si no sucede así, entonces tenemos atribución como ciudadanos, tenemos el derecho de presentar un recurso que se denomina por la Ley General de Transparencia el recurso de revisión. Y la misma ley establece que todos estos elementos debe contener ese recurso. Si llegara a faltar cualquiera de estos, no van a poder admitir nuestro recurso. ¿Sí? No le van a poder dar no vamos a poder sustanciarlo ante la autoridad porque omite cualquiera de estos puntos contenidos en la normatividad. ¿Sí? Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que considere procedente someter a juicio del organismo garante correspondiente. Y en ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión. Ok, ¿por qué dice esto? No sé si a ustedes ya les ha tocado presentar una denuncia ante un ministerio público. No sé si ya lo hayan hecho algunos. Pero cuando tú presentas tu denuncia, te tienes que presentar nuevamente a ratificarla dentro de las 48 horas a partir de que sea admitida. Es decir, por ejemplo, te roban tu celular, vas al Ministerio Público, levantas un acta y posteriormente te tienes que volver a presentar a ratificar esa acta, ¿sí? Para que pueda proceder. Ok, eso no aplica en este recurso. No es necesario que el particular ratifique el recurso de revisión para que sea procedente. Ok, ¿qué pasa si no cumple con algún requisito? Dice, se prevendrá, bueno, por única vez, o sea, vamos a suponer que se nos olvida anexar mi credencial para votar, ¿no? Donde me identifico como ciudadana mexicana. O se nos olvida el número de folio con el que hicimos la solicitud de información. O cualquiera de estos requisitos, miren, cualquiera de estos requisitos, si se nos olvida integrarlo en nuestro recurso, nos van a dar un plazo de 5 días para que corrijamos ese error o esa falta, ¿no? O la omisión. Es decir, si hoy presentamos el recurso, mañana la autoridad lo admite y nos señala que tenemos 5 días para corregir un error de una omisión. Por ejemplo, no anexamos el número de folio. Entonces, si mañana la admite y nos previene, tenemos 5 días, es decir, lunes 1, martes 2, miércoles 3, jueves 4 y viernes 5, ¿sí? O sea, a partir de que te notifican el día siguiente es el día 1. Si en 5 días no desahogamos esa prevención o esa
esa manifestación de la autoridad en donde nos está haciendo falta algo, si en 5 días no subsanamos ese error, nos desechan el recurso. ¿Sí? Dice 5 días contados a partir del día siguiente de la notificación, con el apercibimiento de que de no cumplir se desechará el recurso de revisión. Ahora, ¿quién resuelve el recurso de revisión? El organismo garante resuelve el recurso de revisión. Vamos a suponer, si nosotros lo presentamos ante la unidad de transparencia de, ¿cómo se llama? De la oficina de la presidencia, nos tiene que resolver en 40 días. Y por una sola vez se puede aumentar un periodo de 20 días más, es decir, ¿cuántos son 60 días? Son como 4 meses, ¿no? Tiene vamos a suponer, de 4 a 6 meses la autoridad para resolver un recurso de revisión. Ahora, durante este procedimiento se puede aplicar la suplencia de la queja. ¿Alguien sabe lo que es la suplencia de la queja? ¿Nadie? No, profesora. Bueno, miren, hay una particularidad. En ciertos procedimientos, cuando se reconoce la vulnerabilidad de una de las partes, la ley la protege otorgándole la suplencia de la queja, que no significa otra cosa más que la autoridad deberá de subsanar algún error o alguna deficiencia que tenga cuando hay una de las dos partes más vulnerable. Por ejemplo, en un juicio laboral, como el trabajador, pues es la parte más vulnerable de las dos, entre el patrón y el trabajador pues no tiene dinero, no tiene trabajo porque lo despidió el patrón, no tiene dinero para pagar un abogado. Entonces, en materia laboral, el trabajador tiene suplencia de la queja. Es decir, que la autoridad, si encuentra cualquier error en su demanda o en su amparo, ¿no? Cuando termina el juicio y se ampara, la autoridad, si encuentra cualquier error, lo subsana de oficio, porque como es la parte más vulnerable, la protege. Lo mismo sucede en materia familiar. Por ejemplo, los menores de edad, en materia de alimentos, los menores de edad tienen suplencia de la queja. Es decir, que si el abogado que elabora su demanda o su apelación o el amparo tiene errores, o sea, y la autoridad se da cuenta de que su abogado tiene errores, va a relevar, o sea, va a suplir esas deficiencias para que no pierda, por ejemplo, los alimentos o no pierda un juicio de patria potestad o cualquier situación, porque es la parte más vulnerable de las dos. ¿Me explico qué es la suplencia de la queja? ¿O no? ¿Alguien me podría explicar qué es la suplencia de la queja? ¿Podría repetirlo otra vez, por favor? A ver, déjame ver qué dice Google. Porque, déjenme ver, ustedes también googleenlo si quieren. Suplencia de la queja. ¿Qué dice? A ver cómo, porque a mí me queda muy claro, pero a lo mejor me estoy complicando mucho. Dice, suplencia de la queja. Es una institución cuya observancia deben respetar jueces y magistrados federales. Es decir, no se limita ni a conceptos de agravio, pues al alcance de completo de gusto. Miren, no es que no lo explica tampoco, ¿eh? ¿Lo están viendo ustedes? ¿Lo están buscando? ¿Suplencia de la queja? ¿Qué es la suplencia? A ver, vuelvo a explicar. Pongan atención, por favor.
Miren, cuando en un juicio una de las partes es mucho más vulnerable que la otra, la ley permite que el juez supla cualquier deficiencia que puede haber en la demanda, en el amparo, en la apelación, en cualquier tipo de queja. ¿Sí? ¿Qué significa la suplencia de la queja? Que la autoridad va a subsanar, aunque nadie se lo pida, va a subsanar cualquier error que tenga un recurso o una demanda o una apelación. ¿Sí? Vamos a suponer, ¿qué se les ocurre? Que yo en la demanda de un trabajador se me olvida poner que también le tienen que pagar las horas extras trabajadas, ¿sí? Solamente solicito la, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de la constitucional. La indemnización constitucional, vamos a suponer que yo en la demanda solamente solicito la indemnización constitucional y los salarios caídos, ¿no? Y me falta solicitar las horas extras y las partes proporcionales hasta que concluya la demanda, ¿no? Entonces, cuando la autoridad entra al estudio de mi demanda, se da cuenta que yo tuve errores. Como abogada, no solicité debidamente lo que tenía que pedir por mi trabajador. Entonces, como la ley otorga la suplencia de la queja al trabajador, entonces la autoridad de oficio va a suplir mi error y lo va a corregir. Y le va a otorgar al trabajador horas extras y partes proporcionales. ¿Sí? O sea, la autoridad se da cuenta de que una de las dos partes, la más vulnerable, no hizo adecuadamente una solicitud, entonces él la corrige de oficio. Esa es la suplencia de la queja. ¿Me expliqué o no me expliqué? Sí. ¿Alguien me podría explicar lo que acabo de decir, qué es la suplencia de la queja? Para ver si ya me entendieron. A ver, lo voy a agarrar para que sea más emocionante, ¿no? Espérenme. Ay, ¿dónde dice dejar de...? Aquí está. A ver, vamos a ver. Ricardo Aguilar, explícame, por favor, qué es la suplencia de la queja. Ah, ¿no estás aquí? Te voy a apuntar en mi lista negra. Ricardo Aguilar a la 1. Ricardo Aguilar a las 2. Y Ricardo Aguilar a las 3. Ok, estás en la... Le dicen, por favor, a Ricardo que está en la lista negra, ¿no? Samantha Olivares, Yo, profesora, explícame qué es la suplencia de la queja. no sé si entendí bien, pero sería como si la parte más vulnerable comete algún error, como que el juez lo ayudaría. ¿Sí? Ok, está bien. Muy bien. Muchas gracias. Sebastián Tello. Explícame, por favor, qué es la suplencia de la queja. Sebastián Tello a la 1. Sebastián Tello a las 2. Sebastián Tello a las 3. Sebastián a la lista negra. A la lista negra, Sebastián. A la lista negra. Ok, a ver. David Arzate. ¿Qué es la suplencia de la queja? Oh, y ahora sí va a haber descabezadero aquí, ¿eh? Se va a poner muy bueno esto. Presente aquí, Andy. Ah, ok. Perdón. ¡Chin! Ya estaba yo haciendo fiesta. A ver, David, ¿qué es la suplencia de la queja? Es que sí lo anoté, pero...
A ver, David, ¿qué es la suplencia de la queja? Es, ya, quita, perdón. Ajá. Es una institución cuya observancia deben respetar los jueces y magistrados, o algo así. ¿No? David de la lista negra, David Arzate. Ay, qué padre. Me estoy divirtiendo mucho. David Arzate Rivas. Ok. Ah, ya sé. Voy a preguntarle a un cliente antiguo. Félix Fragoso Vergara. Ya llevabas una. Ya, maestra, que estoy aquí. A ver, es tu oportunidad de salir de la lista negra. Tú puedes. Ay, me pone nervioso. Tú puedes, tú Ay, puedes. sí, yo, ajá. Ya se puso rojo, profa. Sí, ajá, sí, ajá. Chivió. A ver, Félix, ¿qué es la suplencia de la queja? Era cuando en una demanda o en Ajá. un... Bueno, sí, demanda. Se comete un error el abogado. Ajá, El juez se da cuenta ajá. y trata de ayudar al más vulnerable. Órale, va, muy bien, muy bien. Te voy a borrar de la lista negra, ¿eh? Muchas Qué No le gracias. crea, bárbaro, profa. Su qué hermano bárbara. es abogado. Me Es cierto. dejaste impresionada. Pensé que no me ibas a contestar. Ok. ¿Ya ve? Sí, qué bárbaro. Gracias, gracias. A ver, otro que quiera salir de la lista negra. Julio Santelices. Aquí estoy. Es tu momento de brillar. La suplencia de la queja Sí. es dice que es cuando se pueden suplir los errores, ¿no? Ok. O la hacia la parte agravada. ¿Quién es la parte agravada? No sé, la verdad. No entendí muy bien, pero algo así entendí. Ibas bien, ya ibas a salir Es de que esta se mugrosa me complicó lista. un poquito, no lo entendí No, y muy si bien. sigues viendo la tele más se te va a complicar, ¿eh? Sigue, No, eso sigue. nunca. Ya, ok, entonces te voy a tener que poner una espantosa X. Está bien. Ya Pero ya no soy llevabas tan... una porque ya estabas en la lista negra. Sí. Ok, y bueno, pues otra persona que quiera salir, Roberto González. Es tu momento de brillar. ¿No está Roberto González? ¿No está Roberto? Bueno, pues ni modo, se va a quedar. Se va a tener que quedar en la lista negra. Entonces, bueno, creo que se está actualizando, ¿eh? Se van integrando más. Salieron 2 y entraron 2. ¿O cuántos entraron? 1, 2. No, entraron 3. Salieron 2 y entraron 3. Profesora, Sí, ¿y esa suplencia de la queja es obligatoria sí. o pueden hacer caso omiso las autoridades? No. No, porque es por ley. O sea, en este caso, por ejemplo, nosotros los ciudadanos, mira, tú haces una solicitud de información. Entonces la autoridad te niega esa información, ¿no? Por los motivos que tú quieras, o lo que más bien que ellos quieran. Entonces, una solicitud de información no es una demanda en realidad. O sea, solamente le estás preguntando a la autoridad, ¿no? Por lo tanto, no tendrías que contratar a un abogado para hacer una solicitud de información. Perdón, hacer una solicitud de información, ¿no? Lo que se presume aquí es que es el propio ciudadano el que va a tomar la ley y va a decir, ah, pues aquí debo decir esto, aquí debo de... O sea, por todo lo que acabamos de leer, va a ser el mismo ciudadano el que haga su recurso. Por lo tanto, al no tener una asesoría jurídica, es una persona muy vulnerable, ¿no? Porque no va a ir respaldada por un abogado, que es una persona que ya ha estudiado cómo se deben hacer ese tipo de recursos, ¿no? Cómo se debe presentar ante la autoridad. Entonces, como la autoridad sabe que es un ciudadano el que está haciendo directamente la solicitud, no le va a poner los mismos requisitos que se le pone a un abogado practicante o a un litigante, ¿no? Va a bajar su nivel de exigencia, por así decirlo. Y por eso mismo está obligado a otorgar la suplencia de la queja en beneficio
de un ciudadano, porque sabe, conoce de antemano que un ciudadano no va a contratar un abogado para hacer una solicitud, para presentar un recurso de revisión. Entonces, ese recurso seguramente va a llevar muchas deficiencias, porque no está hecho por una persona profesional del derecho. Y la autoridad lo sabe. Entonces, aún con todas las deficiencias, lo va a admitir y los errores los va a subsanar. A menos que fuera, por ejemplo, lo del folio. Lo del folio no tiene manera de si no incluyes el folio, la autoridad no tiene manera de subsanarlo porque, pues, si no le das la información, no puede resolver. ¿Me explico? No le estás dando los antecedentes. O si no lo firmas, o si no acreditas personalidad, pues ahí sí no te va a poder ayudar, no va a poder subsanarlo. Pero en todo lo demás sí. Por ejemplo, ¿qué será? Si no presentas bien las pruebas, o si, no sé, si tienes algún error gramatical, o no defines muy bien los hechos, cuestiones que a un abogado no le puedes dejar pasar, a un ciudadano no se lo puedes pedir. Lo mismo sucede con el trabajador. Hay suplencia de la queja en favor del trabajador porque siempre se presume pues, que es la parte más débil, ¿no? de la sociedad. Un trabajador, un menor de edad, una persona de la tercera edad, un ciudadano que solicita información, pues tienen el beneficio de la suplencia de la queja. Precisamente porque tienen pocos recursos económicos, porque son, por ejemplo, los niños menores de edad, pues, ¿quién los ayuda? ¿Quién los respalda? Entonces, podríamos decir que una sociedad fortificada no es aquella o una sociedad fuerte, no es aquella en la que permite, por ejemplo, como en Esparta, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la película de Esparta? Que solamente los ciudadanos espartanos, hombres libres, porque también había esclavos, eran los que podían votar, ¿no? Solamente los hombres fuertes, valerosos, valientes. No, en este caso, con lo de los derechos humanos que hemos venido estudiando y analizando, nuestra sociedad procura que todos estemos debidamente protegidos, no solamente los hombres mayores de edad, ¿no? O sea, no, digamos que no debe de haber ningún tipo de privilegio para ninguna clase ni ningún sector. ¿No me escuchan? José Patiño, creo que tienes abierto el micrófono y te estás riendo, ¿eh? José. Bueno. Entonces, por esa misma situación es que la ley prevé proteger a los más vulnerables, otorgándoles el beneficio de la suplencia de la queja. ¿Dudas? ¿Comentarios? Maestra. Sí. Oiga, y disculpe, ¿hasta qué punto es ahora sí que utilizable este recurso? Porque ¡ay, muchísimo! El principio de máxima publicidad como que sí me abrió un panorama casi de utopía en México, y como que ahorita que vemos este recurso, digo, ¿a poco sí se llegan a dar los casos en que se niega? ¿Que se te niega la información? Ajá, y ay, que claro. tienes que poner el recurso. Ay, no, por supuesto, que te la niegan muy frecuentemente, sí. Sí, mira, hay mucha información. Por ejemplo, una vez me llegó una persona con una consulta porque, es un ejemplo, ¿eh? Ya ves que en los mercados, en la vía pública, las delegaciones en la vía pública permite a la gente ponerse y les cobra una cuota, ¿no? Pero esa cuota es total y absolutamente oscura, ¿no? No es transparente. O sea, Sí. tú sabes que a vía pública y mercados, la delegación o la alcaldía le cobra una cantidad, pero no tenemos idea de cuánto se cobre. Y todo ese dinero llega a la alcaldía, aquí en la Ciudad de México, allá afuera pues al municipio, ¿no?
Entonces, si tú le haces una solicitud de información al alcalde, seguramente o te la va a negar, o te la va a querer maquillar, o te va a decir que no tiene idea de cuánto, o sea, no te lo va a querer decir. ¿Por qué crees? Sí, Pues porque... esa lana, ¿a dónde va a dar? Pues a 50, ¿no? Entonces, si él transparenta una solicitud de información, pues casi casi se está dando un balazo en el pie, porque esa lana es donde agarran para las campañas, para hacerse ricos, para gastos en general, ¿no? Entonces, yo les puedo apostar que si ustedes hacen una solicitud de información preguntándole a su alcalde o al presidente municipal cuántos ingresos extraordinarios les llegan a través del mercado si vía pública, es un hecho que se las va a negar. No les va a decir un número. O les va a decir solamente de una parte de un universo muy pequeño y no les va a decir de todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es tonto, ¿no? Sabe perfectamente que ese dinero dispone discrecionalmente de él. Entonces, sí, claro que te niegan la información muchas veces. No te la quieren dar. Sobre todo, te digo, cuando se trata de recursos extraordinarios. La misma UNAM, o sea, si tú le haces una solicitud de información a la UNAM sobre cuánto ingresa de recursos extraordinarios, no te lo va a querer decir. Sí, maestra. ¿Por qué? Pues, ¿por qué crees? ¿No? Porque son extraordinarios. Entonces, sí, esa es la triste realidad, Alexis. Sí, maestra, gracias. No, al contrario, a ti. Ok, ¿dudas? ¿Comentarios? No, maestra. ¿Nadie? Déjenme ver en qué va la presentación, ¿eh? Ok, pues hasta aquí nos quedamos entonces. Esperen. Vale, maestra. ¿Sale? Aquí le paramos. Y nos vemos, hoy que es jueves, ¿verdad? Nos vemos el lunes. Ahora sí, por favor, pongan sus nombres. Que ya vi que son puros Vale, profe. cuentos, ¿eh? Ni ponen atención, pero bueno. Hasta luego, profa. Buenas noches. Bonita noche. Igualmente. Cuídense, nos vemos el lunes. No salgan, no anden de vagos. Hasta el lunes. Besitos. Bye. Chao. Buenas noches, profesora. Hasta luego. Bye, mi cielo. Cuídate, bonita noche.